De acuerdo con la mitología germana, el doppelganger o fetch es un alma doble o la imagen de uno mismo. El término fue acuñado en 1796 por el alemán Jean Paul, donde doppel quiere decir doble y ganger significa andante, es decir, caminante doble, alguien que camina o lleva la misma vida que tú. Los doppelgangers son descritos de muchas maneras. Puede ser un fantasma o una aparición. También existe la idea de que es un gemelo malvado que hace travesuras o bien, a través de algún tipo de magia la persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo. De acuerdo con el folclore alemán, el doppelganger no tiene sombra y tampoco puede reflejarse frente a un espejo. Estos dobles en ocasiones pueden aconsejar o crear confusión en su gemelo bueno, son malvados o traen malos augurios, tienen la capacidad de atormentar a su doble e incluso, si alguien se topa con su doble es porque va a morir. Si un amigo es el que ve al doble, entonces es un presagio de mala suerte o enfermedad. En la mitología nórdica existe el Baldur, una figura similar al doppelganger que es descrito como un fantasma del doble que precede a la persona viva y siempre se le encuentra realizando las actividades que su doble hará. Se han reportado muchos casos de este fenómeno, entre los más famosos el de Emilie Sage y el poeta John Donne. La ciencia, por su parte, ha estudiado el fenómeno a fondo y lo ha relacionado con el síndrome de los dobles subjetivos, en el que el afectado asegura que tiene un doble con una personalidad distinta a la suya. Este síndrome puede ser causado por un desorden neurológico, algún tipo de daño cerebral o bien, por un trastorno mental. En la literatura anterior al romanticismo el tema del doble aparece prefigurado en el tema del Sosías o de los gemelos, utilizado para lograr un efecto cómico en obras como las comedias sobre Anfitrión de Plauto o Molière o la comedia de las equivocaciones de Shakespeare. También aparece en la mitología. Zeus toma la apariencia de anfitrión para unirse a Alcmena, y otro tanto hace Uther Pendragón, convirtiéndose en un doble del marido de Iraine para yacer con esta. El romanticismo se interesa por el fenómeno del doble como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano, lo que Jung llamará la sombra. Mario Praz sugiere que cuando el público llama Frankenstein a la criatura del Dr. Frankenstein, no está tan equivocado como parece, pues el monstruo es de algún modo un desdoblamiento de su creador. En Los elixires del diablo, de E.T.A. Hoffmann, Medardo, el protagonista, sufre la persecución de un doble que en ocasiones es corpóreo, pero otras veces parece una parte escindida de la psique del propio Medardo. Es probable que en su estudio de la literatura psiquiátrica de la época, o en sus visitas a manicomios, Hoffmann topara con casos que hoy se catalogarían como esquizofrenia. Su propio estado mental llegó a ser muy confuso durante la redacción de la primera parte de la obra, que tuvo para él un efecto terapéutico. Robert Louis Stevenson toma de Hoffmann el tema de un bebedizo o pócima, Los elixires del diablo en la obra del alemán, que convierte a quien la toma en una versión maligna de sí mismo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fyodor Dostoyevsky, por su parte, aborda en su obra El doble el desdoblamiento de la personalidad desde un punto de vista que ya podemos definir como psicológico, adentrándose en las oscuridades del pensamiento humano. Hans Christian Andersen propone una versión alegórica del doble en su relato La sombra. Un sabio delega en su sombra ciertas responsabilidades, cada vez mayores. Finalmente, se trocan las tornas y la sombra usurpa la personalidad de su antiguo amo. El relato de Paul William Wilson tiene la originalidad de que en él el doble no encarna las tendencias malignas del protagonista, sino la voz de su conciencia. En Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar, el protagonista llama irónicamente a un personaje su doppelganger debido a una curiosa simetría que se establece entre ellos en varios aspectos de su vida. El primer capítulo de la novela Cicatrices, del escritor argentino Juan José Saer, se cierra cuando uno de los protagonistas se cruza, mientras anda por la calle, con un desconocido que es prácticamente idéntico a él y comienza a perseguirlo. En la novela El hombre duplicado de José Saramago, el protagonista tertuliano Máximo Afonso descubre a los 38 años que en su ciudad vive un individuo exactamente igual a él al que no le une ningún vínculo de sangre. Incluso yo, siendo una novelista aficionada, tomé el tema del doppelganger en una de mis obras cortas, llamada Los ojos de la tierra, en la cual un hombre se topa a su doble oculto dentro de un agujero en la tierra. Hay misterios que son sencillamente inexplicables, ese es el caso de los doppelgangers, palabra alemana que significa el doble que camina a tu lado. Son muchísimos los relatos que hablan de dobles que se han presentado o aparecido a sus originales, algunos de ellos como sacados fuera del tiempo, otros presagiando desastres e incluso algunos más extraños, dictando obras literarias a sus gemelos reales. Cuando una persona te diga que te ha visto en algún lugar o que ha hablado contigo, pero tú no lo recuerdas, hazte la siguiente pregunta: ¿no habrá sido tu doble?
Si el video te gustó, dale pulgar arriba y comenta. Gracias por verlo.